Del iluso al dominio, mal amor, José de la Cuadra, análisis del cuento. Hola, me llamo Soy Moreno y hoy les vengo a hablar sobre la biografía de José de la Cuadra. José de la Cuadra. Su amplitud literaria fue expuesta desde sus primeras historias en 1923, cuando apenas contaba con 20 años de edad. Después, trabajó en el periódico ecuatoriano El Telégrafo. Cuadra militó en las filas del Partido Socialista Ecuatoriano desde su creación a mediados de los años 20. Su narrativa se enfocó en adoctrinar el lector, pero siempre estuvo en obra la sensibilidad social. También mantuvo un estilo muy narrativo, celebrando incluso por los miembros de su generación que lo consideraban superior. Su obra, que lo llevó por nombre Washington, fue una suerte de complicación de sus trabajos a lo largo de varios años. José de la Cuadra murió temprano a los 37 años por una hemorragia cerebral. En los textos de la Cuadra de entonces se observaba su firme inclinación hacia el modismo, en que esta época solo publicaba poesía y notas en prosa lírica. En algunos de sus textos publicados en varias revistas literarias de ese momento, Sangre de Incas y Decepción, ambos de 1919. También al año siguiente publicó A la Pálida y posteriormente Símbolo en 1922. También publicó Novia Muerta en 1922, así como desde el romanzo desde el romanzo en 1923 y Ruta en 1924. Con la Revolución del 25 y la fundación del Partido Socialista Ecuatoriano en 1926, en el que Cuadra militaba y se despertó aún más en él la vocación social, que expresaba tanto en sus acciones como en sus escritos. Intentó llevar adelante el proyecto de la Universidad Popular, en la que admitieran alumnos de bajos recursos, pero esta idea fracasó. También en la época fugió con presidentes en el Centro Universitario de Guayaquil y de la Federación Sur de Estudiantes Universitarios. Años después, en 1934, fue nombrado secretario de la Gobernación del Guayas. Un año más tarde, Cuadra se separó de la política para trabajar como profesor. La obra Mal de Amor de José de la Cuadra.
se sitúa en el contexto del realismo social de principios del siglo XX. Durante esta época, Ecuador estaba experimentando importantes transformaciones sociales y económicas, debido al auge del cacao y los efectos de la revolución liberal. Estos cambios impactaron profundamente en la vida de los montubios, los campesinos de la costa ecuatoriana, quienes son los protagonistas de muchas de las obras de José de la Cuadra. José de la Cuadra se destacó por su habilidad para retratar la vida y las dificultades de los montubios utilizando un lenguaje auténtico y una narrativa que refleja las realidades sociales de su tiempo. En Mal de Amor, de José de la Cuadra, explora temas como la injusticia social, la explotación y las tensiones entre las clases sociales. Todo ello enmarcado en un entorno rural que estaba en un constante cambio debido a las influencias externas y las políticas de la época. La revolución liberal liderada por Eloy Alfaro trajo consigo reformas significativas que buscaban modernizar el país y mejorar las condiciones de vida de la población. Sin embargo, estas reformas también generaron conflictos y resistencias, especialmente en las áreas rurales donde las tradiciones y costumbres están profundamente arraigadas. En resumen, Mal de Amor no es una obra literaria, sino también un documento social que ofrece una mirada profunda y crítica en la vida de los montubios en un periodo de transición y cambio en Ecuador. La obra de La Cuadra sigue siendo relevante hoy en día por su capacidad para capturar la esencia de una época y un grupo social que a menudo ha sido marginado en la historia oficial. Querida Neji, sí, ayer fue mi birthday como tú me dices en tu carta de felicitación. Cumplí 10 años, es decir, soy uno mayor que tú. ¿Ves? Estoy casi hecha una señorita. Me gusta mucho el álbum de vistas de Chicago que me enviaste. Se lo mostré a nuestro primo Raúl y él dijo que estaba muy lindo. Lo conservaré como un recuerdo de mi lejana Neji. Francamente, tu regalo y el de Raúl han sido de los mejores que me han dado. Ah, Raúl, ¿sabes lo que me obsequió por mi santo? Adivina, adivinadora. Pues, un precioso álbum también, pero para autógrafos. En la primera página están escritos unos versos que él ha hecho para mí. Son una bonita cosa. Raúl cumple justamente años el mismo día que yo, lo que es una graciosa coincidencia. Nelly, recibí tu cable. Qué amable eres. Qué buena primita. Tantos años como no nos vemos y jamás te olvides de mí. Me tienes muy obligada. Me, me pedías en tu última que te contara novedades. Pues no hay ninguna. Nuestro Guayaquil, al que tanto quieres, progresa y progresa más. Yo creo que un día llegará a ser una ciudad muy grande y muy hermosa, como esas que tú estarás harta de ver en Estados Unidos. Por lo que a mí personalmente atañe, la única novedad que vaya que para mí es grande es la de mis 15 años. 15 años florecidos, como diría Raúl. A propósito de Raúl, debo decirte que me tiene muy apenada. El día de mis 15 años se excedió. No vino a almorzar ni a comer y se presentó en la sala a cosa de las 10 cuando yo estábamos bailando, hecho una calamidad. Jamás sentí un dolor tan grande como al verlo así. Acudí a él y lo conduje a mi dormitorio y lo hice acostar en mi propio lecho con una taza de café cargada que le di de tomar. Reaccionó un poco. Entonces le increpé su conducta y lo aconsejé como si fuera un hermanito. Y es que así lo quiero, como un hermano menor, a pesar de que tiene ya 35 años. Allí. Cree que me alegro mucho de que tu regreso al país natal sea tiempo para que concurras a mi boda, que se celebrará después de 3 semanas cuando más. Mi boda. Te he hablado tanto de ella, que nada nuevo puedo decirte. Mi boda de conveniencia. Mi boda casi obligada. Todos aquí en casa me presionan para que contraiga matrimonio con Amadeo. Es decir, no todos. Hay uno. Pero eso no cuenta. Papá llegó a decirme el otro día que no debo desperdiciar la ocasión. Y yo, con mis 22 años y mi carita poco agraciada, no habré de toparme con otro que me iguale ni a las pisadas. ¿Qué tal, prima mía? No sabes cuánto he llorado. Mamá, ¿sí? ¿Con dolores?
No pasa nada. ¿Y qué podría pasar? Llamaba para preguntar si estaba Nelly. Por favor, pásamela. Necesito hablar con ella. Nelly, ¿cómo estás? No, sí, te guardé mi liga de posada. Ay, ojalá te traigas buena suerte. Pero te tengo que contar algo muy terrible. Es muy raro que te llame ahorita, que recién llegue del matrimonio, pero es algo muy importante. Sí, mi marido está arreglando unas cosas para tener nuestra primera cena juntos. Ay, no es eso, no seas mal pensada. Dios mío, no es eso, Nelly, por favor. Bueno, te cuento. Cuando yo estaba en el automóvil con Amadeo, justo paramos delante de, donde vamos a pasar la luna de miel. Y no sabes a quién me encontré. Pues yo iba a la puerta de la quinta y me encontré con un borracho en la calle, cerca de la puerta. Todo mal, Nelly. Estaba perdido. Y no sabes, cuando me miró, tenía una mirada tan triste y no sabes quién era. Era Raúl, nuestro primo, Raúl. Estaba perdido. Tenía los ojos rojos. Yo no entiendo por qué fue que terminó así. Yo no sé si fue por su terrible pobreza o no sé. Sí, yo también, a mí también se me cruzó esa idea loca, pero no, es que no sé. No, Amadeo no lo reconoció, casi no lo había conocido. Pocas veces lo vio, realmente. No, sí, como siempre, con su actitud dijo que era uno más de esos que hacían calles a los aguantes. Sí, pero por favor, yo quiero pedirte un favor, Nick. Ayúdalo, manda a alguien para que ayude, porque de seguro está allá afuera. No, pero que no se entere que soy yo, que no se entere que soy yo. ¿Sí? Neji. Aló, Neji, te llamo después, mi marido. El personaje principal de esta obra es Lola, los personajes secundarios es Nelly, Raúl y Amadeo, y los personajes terciarios es María del Mar, Harry, papá y mamá. Elementos narrativos son las cartas, periódicos y la llamada. Análisis del cuento. El cuento que presenta se centra en las cartas de varias primas, donde los personajes principales son Lolo o Lola y Raúl, quienes presentan diferentes etapas y preocupaciones en la vida. Lolo. A lo largo de las cartas, Lolo muestra un crecimiento desde su infancia hasta la adultez. En la primera carta celebra su 10º cumpleaños, mientras que en la segunda se prepara para sus 15 años, marcando un paso importante hacia la madurez. En la última carta se enfrenta a la presión social de casarse, lo que refleja las expectativas de la sociedad tiene sobre las mujeres jóvenes. Lolo tiene una relación cercana con su prima Nelly, a quien considera una confidente. Su comunicación es afectuosa y revela su necesidad de apoyo emocional. Además, su vínculo con Raúl es complejo. Lo ve como un hermano y un amigo, pero también como una figura que está en un camino autodestructivo. A pesar de su deseo de encontrar un amor verdadero, se siente atrapada por las expectativas del matrimonio. Su lucha entre el deseo personal y las obligaciones sociales es un tema recurrente en su carácter. Raúl. Raúl presenta el talento y la promesa, pero también la decadencia y el fracaso. Su carrera como periodista y su talento poético contrasta con su lucha contra el alcoholismo. Eso simboliza la lucha de jóvenes que, a pesar de tener potencial, pueden caer en caminos destructivos. La dinámica entre Raúl y Lolo es de cariño y preocupación. Ella lo cuida y se siente responsable por él, lo que indica un fuerte vínculo emocional. Sin embargo, su comportamiento errático y su dependencia del alcohol genera tensión y dolor en su relación, especialmente cuando ella lo ve caer en desgracia. Nelly también representa una conexión con el mundo exterior, específicamente con su vida en Estados Unidos.
Su contraste con la vida de Lolo en Guayaquil resalta las diferencias culturales y las expectativas sociales en cada contexto. Raúl es un personaje trágico que evoca compasión, pero también frustración. Su incapacidad para manejar su vida y sus sentimientos provoca que Lolo se sienta impotente, reflejando la complejidad de sus emociones hacia él. Amadeo. Amadeo es presentado como el partido ideal para Lolo, pero su carácter superficial y frívolo hace que ella lo vea como una opción poco deseable. Su inclusión en la narrativa sirve para ilustrar la presión social que enfrenta Lolo para casarse y conformarse con las expectativas tradicionales. El cuento explora las dinámicas familiares y sociales a través de las cartas, revelando las luchas internas de los personajes, especialmente de Lolo. La relación entre ella y Raúl es el núcleo emocional de la historia, simbolizando los desafíos de la juventud, el amor, las expectativas sociales. A través de sus interacciones se plantea una reflexión sobre el crecimiento personal y las decisiones que cada uno debe de enfrentar en su camino hacia la adultez. Tiempo del relato. El autor nos habla en tiempo presente y de forma cronológica, de inicio a fin. Eso se puede observar porque al principio la protagonista dice que está cumpliendo 10 años, después nos cuenta que va a cumplir sus 15. El personaje da un salto de tiempo de 5 años, de una niñez a una etapa de la adolescencia. En la segunda carta, cuando Lolita tiene 15, el autor nos dice que Guayaquil está progresando y eso históricamente fue en el año 1935, más o menos. Después tenemos otra carta que dice de su boda, que fue mayor de edad con 22 años. Después tenemos otra carta que dice de su boda, con 22 años, que se casó con Amadeo. No se habla de sus estudios, es más, se centra más en un matrimonio por convivencia, por estatus. Esta obra fue contada en un lapso de 12 años. El ambiente de esta obra se da en Guayaquil, época en la que Guayaquil existía una diferencia muy notoria de las clases sociales. El autor nos narra este cuento en cartas de dos primas que se extrañan y al final una llamada de estas mismas con la perspectiva de la protagonista principal, dándonos un final abierto. José de la Cuadra fue un destacado escritor ecuatoriano conocido por su narrativa realista social. Nació en 1900 y falleció presuntamente a los 37 años. Desde joven mostró oportunidad literaria publicando su primer relato en 1800. Trabajó en el periódico El Telégrafo y se unió al Partido Social Ecuatoriano, reflejando su composición con la justicia social. Su estilo narrativo, evolución del modernismo al realismo social, destacándose en la década de 1930. Su obra Mal de Amor se sitúa en el contexto del realismo social ecuatoriano, retratando la vida de los montubios y las transformaciones sociales y económicas en Ecuador. La obra explora temas como la injusticia social, la explotación y las tensiones entre clases sociales. Gracias.